La semana pasada encontrábamos a Jesús en el desierto. El texto nos decía que 40 días sin comer. Terminó el tiempo y Jesús sintió hambre. El demonio se aprovecha de ese momento para traer más tentaciones de las que ya le había puesto. Jesús, debilitado por el ayuno, está fuerte en el corazón por la unión que tiene con su Padre. Jesús está listo entonces para el ministerio público. Ahora, en este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos trae en el Evangelio de Lucas el capítulo 9, en donde se nos habla de la transfiguración. Se muestra la gloria de Dios. Es lo que el ojo no puede ver, pero lo que Dios sí está trabajando en su Hijo Jesucristo. Antes de examinar el texto, al menos unos detalles de la transfiguración, les cuento lo que según el Evangelio de Lucas pasó 8 días antes. En el capítulo 9, versículo 18, nos cuenta que Jesús estaba orando. Y es que en el Evangelio de Lucas, toda la actividad diaria que hace Jesús siempre está sostenida por la oración. Aún en la transfiguración, escucharemos que mientras oraba, se transfiguró delante de ellos. Es la oración, la conexión permanente con su Padre. Pues dice en el versículo 18 que Jesús orando solo, detiene la oración y habla con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden entonces con tres personajes. ¿Eres de Juan el Bautista? ¿Que eres Elías? ¿O que eres alguno de los profetas de antiguo que ha resucitado? La gente tenía esas imágenes de Jesús tratando de buscar explicación en algo pasado. Juan Bautista, que ya lo habían matado, que Elías, el profeta que se fue al cielo sin morir en una carroza de fuego, o alguno de los profetas. Jesús aterriza la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde impulsivamente, el Cristo de Dios. Pedro había visto y leído en la personalidad de Jesús que hay algo mucho más allá de lo normal, que hay algo divino. Qué bonito que Pedro, en su limitación, es capaz de sentir esos detalles divinos en Jesucristo y que cuando la pregunta se expone, él tiene rápidamente la respuesta. Eres el Cristo de Dios. Pero Jesús, después de la respuesta acertadísima de Pedro en el versículo 20, continúa para explicar lo que le sucede al Hijo del Hombre. En el versículo 22 dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y debe ser reprobado, rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primero presenta la misión. Ya tú dijiste que yo soy el Cristo de Dios, pues te cuento lo que este Hijo de Hombre, Cristo de Dios, va a tener que pasar. Pero ¿por qué tiene que suceder eso? Una palabrita después, más adelante. Pero este tiene que sufrir mucho y va a ser rechazado. Rechazado porque va a ser incómodo a los ojos de aquellos que trabajan para la religión en Jerusalén. Y Jesús no esconde entonces eso. Pero al mismo tiempo que abre la puerta de lo difícil que será esa misión, también les advierte. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Queriendo decir, no vengas con conceptos preconcebidos. Vas a ir evolucionando cada día. Vas a tener que tomar tu cruz cada día y rehacer lo que tú piensas de Dios. No permitas que viejos pensamientos o esquemas que yo siempre he creído que así son, que pueden estar correctos, pero todavía hay más. El Señor está diciendo, cada día déjate sorprender. La imagen que Él da de sufrimiento, de rechazo, puede ser espantosa,
Pero entonces, si tú quieres seguirme, tienes que tomar esa cruz a diario, permitir que tus esquemas sean reelaborados mientras continúas siguiendo al Maestro. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Con todos esos detalles, entonces, revisemos el texto y ciertos detalles muy lindos. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, los mismos de los que hablaba ahorita, que estaban con él en el Monte de los Olivos y que estaban dormidos mientras Jesús estaba en una agonía tremenda. Estarán dormidos en este también, pero despertarán y estarán admirados de lo que verán. Al principio de la lectura, porque es el lenguaje litúrgico para la celebración eucarística dominical, dice en aquel tiempo. Siempre utilizamos esa frase, pero en el texto en griego dice que era 8 días después del texto que les hablé antes. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Pues 8 días después, ahora van a ver. Pedro dijo: Cristo de Dios, ese eres tú. Ahora van a ver cómo se ve de verdad este Cristo de Dios. Es transfiguración de Jesús, pero también quedan transfigurados los discípulos en el sentido de el entendimiento de lo que hay en Cristo, en este hombre divino, este hombre tan humano, este hombre tan amoroso. Es hombre que rompe todos los límites. Es el Hijo de Dios. Ellos lo van a ver como un poquito más claro, aunque sea con mucho susto, pero serán capaces de ver ese rostro tan bello de Cristo. Pues mire que Jesús sube al monte, pero a orar. Siempre la oración al lado de Jesús en todo. En el Getsemaní continuaba orando, porque es la oración. En la cruz es una oración también delante de Dios. Y es mientras oraba. Es la oración la que permite también que se transfigure. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Note el lenguaje que utiliza para decir que hubo una luz maravillosa, tanto que no tienen verbos ni tienen adjetivos para poder decir que era tan especial ese brillo. Blancas y relampagueantes. El Evangelio de San Marcos dirá: no hay lavandero que las pueda dejar tan blancas. Si es que están de frente a una experiencia más allá de su comprensión. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, también la gloria de Dios. Eran Moisés y Elías. Como ya lo saben ustedes, Moisés es la parte de la ley y Elías de los profetas. Así que aquí tiene usted la Biblia completa, que está conformada de la ley y los profetas. ¿Y qué hablaban entre los tres ellos?
hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. En el texto en griego dice que hablaban del éxodo que le esperaba en Jerusalén, que sería la muerte, por supuesto. Pero la palabra éxodo nos llama inmediatamente a irnos al Antiguo Testamento, a la salida de Egipto. Es que así va a ser. Ya no salen entonces con la sangre de cordero que se marca el dintel de la casa, como pidió Dios en Egipto antes de salir. Pues ahora es la sangre de Cristo que marca nuestros corazones. Es la sangre de Cristo que nos hace cruzar ese mar rojo, que nos hace cruzar el desierto. Es la sangre de Cristo la que nos hace llegar a la tierra prometida. Ah, con razón, Moisés y Elías han de estar fascinados de hablar sobre este éxodo, porque es el culmen de la acción de Dios en los discípulos, en el pueblo de Israel, en todo el mundo, porque es para todos nosotros, no solamente para judíos, ni para aquellos que son de Roma, es para todos. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, decía, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Siempre la interpretación que se nos ha dado a través de muchas predicaciones nos dice que es la mentalidad de Pedro, la mentalidad de qué bonito quedarse en los momentos de alegría, en los momentos donde estamos con júbilo y que quisiéramos que no pasaran. Pues sí, tiene también razón, porque caemos en esa tentación, pero es la alegría también de poder disfrutar las cosas santas cuando están pasando. No es estar deseando momentos en tu vida que ya no van a volver. Es lo que decía Jesús: toma tu cruz diaria cada día y sígueme. Entonces, es bonito que los momentos de transfiguración, que podamos disfrutarlos. Eso sí, no te quedes allí, porque hay que bajar de la montaña, hay que seguir, hay que disfrutar. Ay, yo quisiera que siempre fuera como la transfiguración. No va a ser, pero el momento que lo pases, disfrútalo. Y decir qué bueno sería quedarnos acá, pero no, no es posible. Hay que continuar nuestro camino. Pero lindo de Pedro, hacer 3 chozas. Hay una fiesta de las tiendas para Israel, pues pareciera como que él estuviera diciendo: aquí fue, esta es la verdadera fiesta, esto es lo que nosotros celebramos. Cuando el paso del Mar Rojo les tocó levantar tiendas, pues aquí se cumple todo eso. Está Moisés, está Elías y está Jesús. Todo completo. Estamos completos. Así que ahí se cumple la palabra bíblica, se cumplen las promesas de liberación de Dios. Qué bueno estar aquí y hacer 3 chozas. Completar la escritura entonces. No había terminado de hablar, continúa el texto, cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Esta frase de Dios Padre es tan bella también, porque está diciendo: si quieres vivir o revivir el Éxodo, si quieres revivir la presencia profética y la presencia de la plenitud de la ley, Moisés y Elías más Jesús, escucha la voz de Jesús. Ahí tienes la profecía, ahí tienes la ley y lo tienes completo todo. Entonces, no es necesario quedarse en la montaña con Moisés y con Elías. Todos ellos, los dos, están ya puestos en Jesús. Jesús es más que profeta, es más que la ley. Lo tiene todo completo entonces. Así que si quieres esa plenitud, escúchalo. Ahí está la solución a tu búsqueda, la solución a aquellos miedos
de no poder tener la fuerza para avanzar. Pues sí, si la quieres, escúchalo, recíbelo, hazte discípulo. Como dijo Jesús, de nuevo, en el capítulo 9, versículo 18 en adelante, si alguien quiere seguirme, que entonces se cargue con su cruz todos los días, que se niegue a sí mismo y que me siga. Aquí estamos entonces. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo, tratando de decir, eso es, escúchenlo a él. Es un momento de luz, un momento de revelación, pero el diario vivir no es así. Vivimos con alegría los momentos de gloria, pero vivimos el diario vivir con esperanza. Y entonces el Jesús que queda es el Jesús que lo tiene todo también, así que lo abrazamos. Por primera vez, decía yo también en un estudio bíblico hace mucho tiempo, los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Los discípulos cuentan y la gente a la cual se le hace un milagro cuenta inmediatamente. Pero esta vez los discípulos estaban tan impresionados que tenían que meditar, tenían que tragarse esta nueva realidad que habían visto, porque esto estaba más allá de sus expectativas, estaba más allá de sus esperanzas, y Dios era el único que podía haber hecho eso, y así es. Estaban con ellos, estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Ese es Jesús para ti y para mí. El estudio bíblico concerniente a la transfiguración termina en este momento, pero agregué un video más con una reflexión por qué el Mesías tenía que sufrir, que se repite en todos los evangelios y aún los ángeles le dirán a las mujeres en la tumba, es que no saben que él tenía que sufrir. Los discípulos de Emaús, Jesús mismo, caminando con los discípulos de Emaús, también les dice, es que tenía que sufrir el Mesías. Así que si quieren verlo, está siguiente. Si no, que Dios los bendiga. Les decía en relación al capítulo 9, versículo 18, con la frase, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. ¿Por qué tiene? ¿Por qué debe sufrir mucho? Porque el amor de Dios es un amor completo. El amor de Jesús no es un amor a medias. Por eso vamos a encontrar aún en el Monte de los Olivos a Jesús con los mismos discípulos con los que fue a la transfiguración, pero ahí están dormidos porque tienen tristeza. En la transfiguración tienen la alegría de ver la luz, pero en el momento donde saben que los problemas acechan, comienzan a dormirse, comienzan a perder la esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Pero Jesús, dice el texto en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 44, que estaba sumido en la agonía. ¿Pero quiere decir que estaba perdiendo la esperanza? No, estaba consciente de lo que viene. Y entonces iba a caer en la tentación de no seguir. Por el contrario, es ahí donde está tomando la fuerza, porque Jesús no puede amar a medias, decía ahorita. Jesús es consciente, uno, que el amor de Dios es eterno e inquebrantable. Dios no se goza viendo a su Hijo morir. El profeta Isaías dice que Dios tuvo gusto en triturarlo, pero no de la manera que te imaginas. Dios no es un hombre o un ser sangriento que disfruta el dolor de otros. Dios no quiere que tú sufras, pero el sufrimiento es inevitable en ciertos momentos. Enfermedades, nos golpeamos emocionalmente, pero lo que está diciendo el profeta Isaías es que Dios, cuando ve a su Hijo Jesucristo, al siervo de Yahvé, al Hijo del Hombre, ve que ese amor es eterno, como el de él. Es su Hijo. Y por supuesto que entonces lo que tiene gusto de triturarlo, lo que tiene gusto es de ver cómo se entrega, cómo se parte como pan para ti y para mí. Cómo Jesús es capaz de llegar hasta el fin, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, sabiendo que había llegado su hora,
Amó a los suyos y los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Es decir, no hay amor más grande. Y Dios está diciendo lo que dijo en el bautismo. Este es mi hijo el amado. Me encanta cómo habla, me encanta cómo ama, me encanta cómo se entregó sin medir su amor, su entrega, aún a través del sufrimiento, aún a través de la cruz. Continuaba perdonando. Es que me complazco en este, mi hijo. Y por supuesto que Jesús va a entregar hasta la última gota de su sangre. Y conociendo todo eso, digo yo siempre, Jesús se arrodilló a lavarles los pies a los discípulos, porque así es el amor de Dios. Va más allá de donde te lo esperas. Y una cosa es que Jesús era consciente, que por eso es que él tenía que sufrir, no había de otra. Él es consciente que los líderes religiosos están incómodos con él, que no les gusta el estilo de Jesús, ni su entrega a los pobres, los milagros que los realiza en sábado, y ellos son, ¿por qué? Le están diciendo a Dios que no haga y que no actúe como Dios, que no haga cosas de Dios. Y Jesús hace los milagros en sábado para recordarles la creación no ha terminado, Dios no descansa, Dios está trabajando aún. Y por supuesto, el conocimiento, la fe, la relación con el Padre es tan patente en Jesucristo que los hace ver mal. Por eso es que el justo estorba. El libro de la sabiduría en el capítulo 1, 2 y 3 nos dice eso, que hasta es mejor apartarlo. Nos hace quedar mal, nos hace ver horrible. Así que, ¿qué puede decir el Padre de este Jesús? Es que lo estás haciendo bien, los estás retando y estás amando que ellos, el ataque contra ti va a ser pero feroz. Pero lo lindo de Jesús es que ama tanto que no le tiene miedo ni al diablo. Es un amor eterno entonces. Jesús es libre. Es a final de cuentas algo muy lindo para nosotros. Ver esa libertad del Señor. No está apegado ni a cosas ni personas, los ama a todos, igual con el amor de Dios. Por eso Él puede ir hasta el extremo. La obediencia de Jesús es libre y la vive desde el amor. Por eso ese ir hasta el extremo se volvió necesario para poder romperle ese poder del mal. Cada vez que hay mal y que nos está acechando, nos echamos para atrás. Jesús le dice al mal, tú échate para atrás, hasta que termina venciéndolo. Así que el ataque, diré yo, de Jesús contra el mal, la oscuridad del demonio, es mordaz, pero porque ama y está dispuesto a perdonar. No responderá mal por mal, lo asumirá todo. Por eso estaba sumido, dice capítulo 22, versículo 44, estaba sumido en la agonía mientras estaba en el monte de los olivos orando. Pero oraba porque era esa unidad con el Padre la que lo llevaría a cumplir su voluntad, salvación, renovación, reestructuración del ser humano, que el ser humano sepa, tenemos una vía a la santidad. Si podemos, no somos seres perdidos, hay esperanza.